Primero aclarar que no es la jurisdicción nuestra, ¿no? Es vialidad de la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, como la Ruta 76 es un viejo reclamo que me tocó llevar adelante durante mucho tiempo, por supuesto, y como vecino, uno, bueno, recibe con mucho beneplácito que se esté trabajando en la reconstrucción de algunos sectores, en el bacheo que se está haciendo, así que lo fuimos a recorrer con Leandro Guerrero, que es uno de nuestros concejales, y la verdad que bueno, están haciendo un buen trabajo. La ruta, por supuesto, que tiene ya muchos años de prestando servicios, en algunos sectores sin ninguna intervención, digamos, en todos estos años, así que se está, digamos, ya tiene un grado de deterioro importante la calzada. Y bueno, la tarea que se está haciendo está muy bien, pero bueno, es una ruta que tiene ya su vida útil cumplida, así que lógicamente se generan baches, principalmente después de las lluvias, cuando aparece la mayor cantidad de baches, y esta intervención que se está haciendo es de bacheo superficial y profundo, y en algunos lados se están haciendo un carpetín, y bueno, está quedando muy bien, las partes que están interviniendo están quedando muy bien. El resto, por supuesto que es una ruta muy antigua. Así que en el futuro seguirán produciendo baches en los lugares donde mayor deterioro tiene. Pero bueno, lo que se está haciendo está quedando muy bien. Y con respecto, vos hablabas recién en el preludio que hay un tramo ya en el distrito de Torkins, en el sector de Labra, entre Villaventana y el Mirador, donde se estaba trabajando y después se salteó todo un tramo, varios kilómetros. Eso a nosotros nos llamó la atención, así que me puse en contacto personalmente con el jefe de vialidad provincial y él me aclaraba que, bueno, es debido a que ellos hacen la pausa esta que hacen la mayoría de las empresas para las fiestas y por eso no atacaron esa parte que amerita otro tipo de intervención, así que se salteó ese tramo, pero bueno, ahora cuando se retomen los trabajos en enero, van a hacer esa parte que se saltearon. Así que bueno, contento de que se estén llevando a cabo estos trabajos porque van a mejorar la transitabilidad de la Ruta 76, que es una ruta que usamos mucho los torquistenses y la gente que nos visita también. Ahora, Gustavo, más allá de ese tramo que vos decís que, bueno, por ahora se suspende la actividad y después se va a estar retomando, lo que sí llama la atención es que en los lugares donde ya se ha bacheado, hay a veces distancia de, no sé, 1 metro, 50 centímetros de un bache que fue arreglado y otro que no. Y está dentro de lo que es, digamos, el sector arreglado, entre comillas, ¿no? Y no tiene que ver con baches que se hicieron ahora, ¿no? Porque ya te los puedo mencionar y te los puedo ubicar casi de memoria a los baches de la 76 porque las sufro cada vez que voy hasta Sierra de la Ventana. Y este fin de semana, ayer para ser más exacto, anduve por la 76 y lo que se ve es eso, los sectores que ya están arreglados, en teoría, entre comillas, hay baches en el medio y se desconoce el porqué. Y esto ha demandado la preocupación de varios vecinos de acá, digamos, de Villa, de Sierra de la Ventana, que la transitan todos los días por trabajo, por lo que sea, y estaban preocupados realmente porque no entienden el por qué algunos baches se han arreglado y otros no. Y reitero, no son baches nuevos, no es que surgieron, como decías vos, que es verdad, el tema de la lluvia por ahí ayuda, pero no, estos son baches que hace de vieja data están ahí. Está bien, por eso con respecto a los baches que quedaron entre medio, lo que me explicaba el jefe de Vialidad de la provincia es que se debe a que ameritan otro tipo de intervención que va a llevar más tiempo y que lo van a hacer cuando retomen las tareas en enero. Así que esperemos a que se finalicen los trabajos y bueno, ahí veremos, digamos, el resultado de toda la intervención. Pero bueno, esa fue la respuesta que tuvimos de Vialidad de la provincia y por supuesto que ellos tienen destacado un inspector en la zona para guiar toda esa tarea. Así que bueno, nosotros confiamos en ellos y esperemos que quede bien para que todos los usuarios, que me incluyo, o como vos decías, Rodrigo, también, deja de ser, digamos, un viaje placentero para ser un sufrimiento pasar cuando la ruta no está en condiciones. Así que bueno, esperemos que quede bien toda la tarea que les queda hacer por delante y que bueno, que sea una intervención que venga a sumar. Por supuesto que si este plan de intervención se continúa en los años venideros, vamos a ir teniendo una ruta en condiciones como la que todos esperamos tener. Gustavo, aprovechando que tenés este contacto a nivel provincial con la gente de Vialidad,
¿quién ejerce el control eventualmente y cuánto le compete a los intendentes de cada municipio? Digo, bueno, en este caso, varios municipios, el más cercano Suárez, Torquins. Bien, vos tenés primero las jurisdicciones de vialidad de la provincia, pero lógicamente, como todos ustedes saben, en democracia y a partir del voto que uno ejerce cada vez que hay elecciones, nuestro representante legal territorial es el intendente. Por lo tanto, hay una jurisdicción que es de vialidad de la provincia, pero nosotros todos tenemos, cada distrito tiene un representante legal que es el intendente y bueno, las responsabilidades, tenés dos tipos de responsabilidades. Una, la que es administrativa y técnica, que es de vialidad, y otra que es la política, que es de cada intendente por donde pasa la ruta, ¿no? A ver, en su momento me tocó a mí hacer los reclamos pertinentes en los distintos estamentos, ¿no? Porque a veces está el pedido de inclusión en el presupuesto provincial, a veces hay distintos fondos que maneja la provincia. En su momento con vos, Miguel, hemos recorrido parte de la ruta donde se reencarpetó, una tarea que al día de hoy, digamos, ha perdurado y ha quedado muy bien en su momento cuando se hizo, y era porque la ruta provincial 76 habíamos logrado, con la gestión municipal de aquel entonces y obviamente con la decisión de la gobernación en aquel momento, lograr ponerla en un plan de intervención que era anual, por lo tanto todos los años se iba avanzando en la reconstrucción de los distintos tramos de la ruta. Después hubo un cambio de gobierno y hubo una decisión, digamos, de la nueva gobernadora de desafectar de ese fondo a la Ruta 76. Por eso estuvo mucho tiempo sin intervención o con una intervención mínima que tuvimos en el año 2019, creo que fue. Así que bueno, estamos contentos de que nuevamente Vialidad de la Provincia retome este tipo de tareas y bueno, y que se pueda mantener en este programa para que todos los años la 76 tenga una intervención, la 72 también, y de a poco se vaya reconstruyendo y que quede en condiciones finalmente. Te hacía esta pregunta porque uno confía lógicamente, vos decís ahí un inspector de vialidad, cabe suponer que esto que estamos viendo nosotros, que no entendemos mucho del tema, o cualquier persona que pase por el lugar se da cuenta de que hay baches que no han sido cubiertos, pero bueno, agotado lo que uno puede llegar a hacer. Tenemos la suerte de que vos tenés el contacto y que estás en el tema, pero habrá distritos que por así no lo tienen, por donde está pasando esta obra. Si el inspector no lo ve en una de esas, o le parece que está bien, pero a ojos de quienes transitan vemos que se sigue constituyendo en un riesgo, bueno, la posibilidad de reclamar entonces también está a través de nuestro propio municipio, ¿no? Sí, claro, bueno, pero porque es la representación legal, por supuesto. O sea, me tocó hacerlo a mí cuando era intendente, y bueno, hoy le toca a Bordoni en caso de que él tenga la voluntad de hacerlo. De mi parte, yo hice la consulta porque, como vecino, ¿no? Uno ve esas cosas, o lo mismo que les transmitieron a ustedes, me lo han transmitido a mí algunos vecinos, y por eso es que me puse en contacto con Vialidad de la Provincia y esa es la respuesta que tuve, que es una cuestión, digamos, de la tarea que hay que hacer, que les va a llevar un poco más de tiempo y por eso se dejó para esta nueva etapa que va a ser en enero. Y bueno, todos esperamos que quede bien el trabajo a realizarse. Confiamos en los técnicos de vialidad de la provincia también, que tienen gente especializada en el tema de rutas y que están ahí acompañando a la empresa y que son los que certifican después técnica y administrativamente los trabajos que se van haciendo. Que tenemos que aclarar que es una tarea de bacheo y reconstrucción, no es un reencarpetamiento de toda la ruta, sino que van a ir haciendo arreglos en los lugares que están más deteriorados. Bueno, hacemos votos para que los técnicos justamente certifiquen que todo quede bien. Gustavo, cambiamos de ruta, nos vamos a la Nacional 33. ¿Cuál es el estado de situación hoy? Ingresamos en el 2022. Se suponía, vos lo habías comentado en algún momento, que bueno, va a estar la posibilidad de al menos habilitar sectores, ¿no? Sí, ya tenemos
nosotros estimamos que entre febrero y marzo de este año, que comienza el 2022, vamos a poder estar habilitando entre 15 y 18 kilómetros de lo que es la nueva traza. El que ha pasado para Bahía Blanca ha visto que hay un tramo de unos 2 kilómetros aproximadamente donde se transita por la ruta nueva, que va a ser parte de lo que va a terminar siendo la autopista, y que cambia notablemente, ¿no? Por la dimensión de la calzada, por el ancho y bueno, por la calidad de lo que es la obra, que va a ser la obra definitiva. Ese tramo de 2 kilómetros, nosotros estimamos que para febrero o marzo terminen siendo entre 15 y 18 kilómetros que ya estén habilitados, lo que va a mejorar considerablemente la transitabilidad y la seguridad vial de todo ese tramo. Lo vamos a estar haciendo para poder, una vez que pongamos el tránsito en esa parte nueva de la ruta, poder trabajar en la calzada existente, porque necesitamos hacer una intervención que amerita que no haya tránsito. Entonces, eso nos va a permitir restituir todo lo que es la actual ruta, que hay que hacer un ensanche, hay que hacer bacheo profundo, hay que hacerle una restitución de gálibo, un reencarpetamiento, es decir, hay mucha tarea por hacer en la actual traza, que el día de mañana se va a conformar en una de las doble manos de la autopista. Así que bueno, va a ser un cambio importante y lo vamos a estar percibiendo en el primer semestre del 2022. Bueno, ese no es un detalle menor. Yo recuerdo la doble vía de Trelew-Puerto Madryn, que la vieja traza, no sé hoy, hace rato que no voy por allá, pero había quedado como estaba nomás. O sea que vos de aquí de Puerto Madryn a Trelew ibas por la nueva traza, pero volvías por la vieja traza que no había sido reencarpetada. En este caso va a tener tratamiento ese lugar también. Sí, claro. Hay una discusión técnica que estamos teniendo actualmente con los equipos tanto del distrito de Bahía Blanca con los de Casa Central y la propia empresa que está trabajando en el lugar, que es sobre cuál es la mejor intervención para hacer, porque justamente es una traza que tiene en los distintos sectores de su recorrido grados diferentes de deterioro. Así que los técnicos están viendo hasta dónde nos conviene hacer un bacheo profundo o hacer un reclamado de la cinta asfáltica vieja. Bueno, son cuestiones técnicas que están resolviendo con la gente de laboratorios y con la gente de proyectos, y una vez que esté definida la intervención en cada uno de esos tramos, nosotros vamos a avanzar con esa tarea también, y bueno, va a ser un cambio importante. Va a ser significativo porque hay tramos donde tiene 6,70 metros, 6,50 metros, todo eso va a pasar a tener 7,30 metros, y además va a tener su banquina asfaltada de los dos lados, y se va a hacer una restitución del gálibo, va a tener pendiente, ahora tiene a dos aguas, va a tener pendiente hacia un solo lado, y por supuesto que después se va a utilizar para la carpeta de rodamiento, que es la última capa, digamos, que lleva de asfalto, una nueva tecnología que estamos introduciendo en los trabajos que estamos haciendo de nuevas carpetas de asfalto, que es el asfalto modificado, que es el agregado de un polímero a la mezcla asfáltica convencional que usábamos antes, y que lo que permite es soportar mejor la exigencia del peso que transita por nuestras rutas, ¿no? Entonces, lo que tiene esto a mediano y largo plazo es que aguanta mejor el ahuellamiento que se está produciendo en las rutas nuestras por la exigencia que tenemos de los vehículos pesados, hablando de que estamos en una zona de producción agrícola y la cercanía con el puerto, ¿no? Entonces, eso fue una introducción de tecnología que está haciendo Vialidad en los equipos técnicos y que la estamos implementando, y en esta autopista va a ser también la fórmula que se va a utilizar para las dos manos, tanto la ascendente como la
descendente, es decir, mano a Bahía Blanca, mano a Rosario. Ahí estábamos viendo cómo se estaba extrayendo la probeta que habitualmente hacen cuando se construye. Y, a ver, digo esto porque es básico tomando en cuenta la transitabilidad que tiene este tema de ruta. Vos hablabas de nuevos componentes que se van a incorporar como para darle cierta flexibilidad y que no pase lo que ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Sí, esos son estudios que se han hecho de rueda cargada, o wheel tracking se llama también, que es con equipos especiales, se le pone la exigencia al material que tienen en las calzadas existentes de cantidad de peso por eje, y se observa cuál es el resultado en el asfalto, digamos, en las composiciones de asfalto que se usaban o que todavía se están usando en la zona, y después se le agrega el polímero del cual le hablaba y se transforma en asfalto modificado y se vuelve a ensayar, y ahí nos está dando una diferencia sustancial en cómo se soporta mucho mejor el ahuellamiento en la ruta, ¿no? Entonces, por eso que se ha decidido incorporar esa nueva mezcla asfáltica, y que lo que esperamos con eso es que la durabilidad del asfalto que estamos construyendo en esta autopista tiene que ser mucho mayor a la de un asfalto convencional. Y por eso yo no veo las imágenes desde acá, pero sí sé que, digamos, en su momento, cuando ustedes tomaron imágenes, correspondían a los encargados del laboratorio, que van haciendo cada unos 70 metros aproximadamente muestreos que tienen que ver con las distintas etapas de la construcción de la estructura. Se hace de la subbase, de la base y de las dos carpetas que estamos construyendo, de la base asfáltica y la carpeta, la banda de rodamiento. Esas muestras después se comparan con las muestras que se elaboran en el laboratorio, y bueno, una vez que se cotejan, si dan el resultado esperado se aprueban, y si no, se rechazan y se vuelven a hacer. ¿Cómo está hoy por hoy la situación en esa recorrida que hicimos hace un tiempo atrás, que lo hacíamos junto con vos, el sector ahí del Cholo? Porque realmente es una mega obra, es impresionante lo que va a hacer ese lugar. Digamos, en aquel momento se estaban haciendo en algunos casos ya estaban terminadas digamos, las estructuras para sostener después las vigas y demás. ¿Se ha avanzado en algo? Sí, por supuesto. Mira, de todo ese complejo de puentes que vimos con ustedes, estábamos en aquel momento llenando algunos pilotes, por ahí para que el vecino que está viendo el programa entienda. Los pilotes se hacen perforaciones de 18 metros de profundidad, se pone la estructura metálica y después se rellenan con hormigón hasta el nivel de suelo, y eso es parte de la estructura que después soporta las columnas que van elevadas, los dinteles y después las vigas que se montan y después se hormigonan las losas de cada puente. Nosotros de esas estructuras hemos construido 11, ahora estamos el miércoles pasado terminamos de montar las vigas del puente número 9, así que para que tengan una idea de la dimensión de la obra, en total, cuando se termine la obra, vamos a haber montado más de 700 vigas en toda la extensión, y así que es una obra que continúa. Hoy, por ejemplo, hay un equipo que está armando el encofrado de los dinteles en la proximidad del sector del Cholo. Después del 4 de enero, cuando se restablezca la totalidad de la gente, vamos a continuar con el montaje de vigas, de dinteles, con la tarea de lo que es los terraplenes que después vinculan esos puentes. Así que hay mucho trabajo por delante, se avanza todos los días. Cada vez que ustedes pasen por la obra van a ver cosas nuevas. Tenemos 2 gasoductos que los hemos, cuando ustedes estuvieron en la obra, los estaban construyendo, ya están terminados, nos falta solamente la aprobación de Camusi, que es quien opera ese servicio, para ponerlos en funcionamiento. Todo esto además lo hicimos en enero, en época, digamos, de calor, porque sabemos que esto tiene que estar todo habilitado para que el próximo invierno
pueda estar en uso y no afectemos el servicio ni a los usuarios de la red de gas, en este caso de todo un amplio sector de Bahía Blanca. Gustavo, de mi parte una última, te la hago siempre, bueno, pero sigue teniendo vigencia. Financieramente hablando, ¿hay garantía de continuidad de estas obras? Mirá, son obras tan grandes que lógicamente que dependemos de cómo esté económicamente el país. Lo que tenemos es una decisión política del presidente de avanzar con la obra pública, y esto es evidente porque es lo que nos permitió a nosotros, a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que conduce Gabriel Catopodis, y de la Administración de Vialidad Nacional, a cargo de Gustavo Arrieta, poder saldar deudas, poder poner en marcha obras, y no solamente ponerlas en marcha, obras viejas y obras nuevas, sino darles un ritmo importantísimo. Es decir, para que tengan una idea, la autopista que a nosotros, digamos, más cerca nos llega, porque es la autopista que va a vincular a la ciudad de Bahía Blanca con el distrito de Torkins, tenía un 14% de avance durante la gestión anterior. Nosotros en menos de 2 años, y con una pandemia entre medio y habiendo encontrado la obra parada con deuda, ya la llevamos al 44%, es decir, casi la cuadruplicamos la tarea en la mitad de tiempo. Es decir, no solamente que se está pagando, sino que se está llevando un ritmo realmente muy superior a lo que se venía haciendo. Esto es decisión política del presidente, pero al presidente hay que ayudarlo con el presupuesto. Como ustedes saben, la oposición no le aprobó el presupuesto, y eso nos genera condicionamientos. Por suerte tenemos, digamos, el presidente sigue manteniendo la decisión política de invertir en obra pública, y tenemos a un gran gestor como es Gabriel Catopodis en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que gestiona permanentemente recursos tanto a nivel nacional como a nivel internacional en distintos organismos, para que estas obras y otras más, como las que se están haciendo en Torkins también, el asfaltado de las cuadras de Torkins, las cloacas que se han hecho, es todo fondo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Por lo tanto, Gabriel Catopodis tiene muy claro que la obra pública no solamente resuelve problemas de los vecinos, sino que además dinamiza las economías regionales, y la idea es continuar con esa política, y esperemos que la oposición sea racional en ese sentido y acompañe, por lo menos cuando tiene que votar en los distintos estamentos, y que pueda, digamos, avanzar con este plan de obras. A nivel nacional, como todos ustedes saben, la oposición decidió no tratar el presupuesto, y eso es un problema, pero bueno, esperemos poderlo resolver a lo largo del año y que estas obras tengan continuidad. Por lo menos la decisión política de que tengan continuidad de parte del presidente, y de todos los ministros que trabajan en el gabinete, esa es una decisión política tomada. Esperemos que la oposición acompañe ese plan de gobierno, porque sabemos que esto le sirve a todos los argentinos, no solamente, digamos, a los que somos de uno u otro color político.